8 nominaciones para los Goya, otras tantas para los Feroz. Bueno, nosotros estamos hoy con algunos de sus protagonistas, con Javier Macipe, con Pepe Lorente, con Mariela Carabajal. Javier, enhorabuena lo primero de todo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estáis viviendo estos momentos previos a una cita tan importante como los Goya? Bueno, muy emocionados, con mucha satisfacción y sobre todo sintiendo como una alegría colectiva. Notamos que todo Aragón siente la película muy suya y no hay nada más bonito que haber hecho algo que sea de esa manera, ¿no? Pues muy universal. Pepe, uno de los nominaciones es Mejor Actor Revelación. No sé si te lo esperabas. Bueno, mentiría si dijera que no me lo esperaba, sí me esperaba la revelación porque no somos muchos los que hemos podido revelarnos este año, no hay mucha gente que haya hecho su primera película, digamos, como protagonista, entonces desde ese lugar era factible que pudiera aparecer, no por eso deja de hacerme una ilusión enorme y es una cosa muy bonita, como dice Javier, una celebración común muy especial. Tenemos aquí también a Mariela Carabajal, gran parte de la película en Argentina, en tu tierra, ¿no? Sí, sí, muy contentos de eso también. La verdad que ha sido una experiencia muy linda para mí y también estoy muy contenta de cómo se ha trabajado allá en mi ciudad, cómo las imágenes muestran todo lo que es nuestra cultura, así que estamos muy agradecida de formar parte de esta obra de Javier Macipe y Pepe. También nominada a Mejor Actriz de Revelación. Sí, sí, también. Contenta por eso y agradecida. Javier, todo esto se va a compaginar con una serie de conciertos que están muy ligados a lo que es la película. Claro, queríamos hacer una especie de fin de fiesta de toda esta ola final de los Goya y hacerlo cantando, ¿no? Así que vamos a hacer en Teruel, en Huesca y en Zaragoza unos conciertos. El primero va a ser en Teruel, por eso estábamos hoy aquí, el 28 de febrero, y el 7 y 14 de marzo en el Auditorio de Zaragoza y el 9 de marzo en Huesca. Y bueno, van a ser una excusa para compartir con el público, para celebrar, para ampliar el universo de la Estrella Azul y hacerlo, como te digo, cantando.